Los trillizos no dormían hace años, hasta que vieron a la mucama, y el motivo es: los gritos desgarradores resonaban por toda la mansión de Polanco cada noche, como un eco fantasmal que había atormentado a la familia Mendoza durante 3 años interminables. Santiago, Mateo y Sebastián, trillizos idénticos de apenas 6 años, no habían dormido una noche completa desde aquel fatídico accidente que les arrebató a su madre. El prestigioso neurólogo Dr. Ramírez había agotado todas las opciones médicas posibles. Los sedantes más suaves no funcionaban, las terapias de sueño habían fracasado y los tratamientos psicológicos parecían chocar contra un muro invisible de terror nocturno. Pero cuando una humilde mucama de 32 años, llamada Esperanza Morales, cruzó el portón de hierro forjado de esa residencia en una mañana de octubre, cargando únicamente una pequeña maleta de cartón y un corazón lleno de secretos por descubrir, nadie imaginaba que sus manos callosas por años de trabajo doméstico tenían el poder de devolver la paz a 3 pequeños corazones rotos que habían olvidado lo que significaba descansar. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La imponente residencia de la familia Mendoza se alzaba majestuosa en una de las calles más exclusivas de Polanco, con sus 3 pisos de cantera gris y ventanales franceses que durante el día permitían que la luz dorada de la Ciudad de México iluminara cada rincón. Pero por las noches esas mismas ventanas parecían ojos vacíos que reflejaban el infierno que se vivía en su interior. Rodrigo Mendoza, a sus 38 años, había construido un imperio en la industria automotriz que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados del país. Sus concesionarias se extendían desde Tijuana hasta Mérida, generando fortunas que hubieran sido impensables para el muchacho humilde que había llegado a la capital con apenas un sueño y mucha determinación. Sin embargo, todo ese éxito se había vuelto ceniza en su boca la noche en que un conductor ebrio se estrelló contra el automóvil donde viajaba su esposa Alejandra cuando regresaba de recoger a los niños del colegio. Santiago, Mateo y Sebastián habían sido testigos directos del accidente. Habían visto a su madre morir frente a sus ojos mientras esperaban auxilio durante los 45 minutos más largos de sus cortas vidas. El trauma había sido tan profundo que desde esa noche el simple acto de cerrar los ojos los sumergía en pesadillas tan vívidas y aterradoras que preferían permanecer despiertos. Sus pequeños cuerpos, agotados por la falta de sueño, se habían vuelto sombras de lo que alguna vez fueron. Santiago, el más extrovertido antes del accidente, ahora se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Mateo, quien había sido el payasito de la familia, había desarrollado un tic nervioso que hacía que moviera constantemente las manos. Sebastián, el más tímido pero también el más cariñoso, se había vuelto prácticamente mudo, comunicándose solo con gestos y miradas llenas de terror. Rodrigo había intentado todo lo que el dinero podía comprar. Contrató a las mejores nanas especializadas en trauma infantil, pero los niños las rechazaban sistemáticamente. Renovó completamente sus habitaciones, pensando que tal vez un ambiente diferente podría ayudar, pero los terrores nocturnos persistían. Incluso había considerado mudarse de casa, pero los especialistas le aseguraron que el problema no era el lugar, sino el daño psicológico profundo que llevaban los pequeños en sus almas. La situación había llegado a un punto crítico cuando el doctor
Ramírez le advirtió que la falta crónica de sueño estaba comenzando a afectar seriamente el desarrollo físico y mental de los trillizos. Sus sistemas inmunológicos estaban debilitándose, su crecimiento se había ralentizado y sus capacidades cognitivas mostraban signos preocupantes de deterioro. Desesperado y al borde de su propia crisis nerviosa, Rodrigo había decidido contratar ayuda doméstica especializada las 24 horas del día. No buscaba una simple mucama, sino alguien que pudiera brindar cuidados casi médicos a sus hijos durante las interminables noches de vigilia. La agencia de empleos domésticos más prestigiosa de la ciudad le había enviado candidatas con currículums impresionantes: enfermeras especializadas en pediatría, cuidadoras con maestrías en psicología infantil, mujeres con décadas de experiencia en casas de familias prominentes. Pero ninguna había durado más de una semana. Los niños, en su estado de hipervigilancia constante, rechazaban cualquier presencia nueva que intentara interferir con su rutina de supervivencia nocturna. Esperanza Morales llegó a la entrevista un martes lluvioso de octubre, cuando la ciudad se vestía de grises plomizos que reflejaban perfectamente el estado de ánimo de la familia Mendoza. A diferencia de las candidatas anteriores, ella no llegó en taxi ni en automóvil propio. Había tomado 3 microbuses desde su modesto departamento en la colonia Doctores, y su ropa, aunque impecablemente limpia y planchada, delataba años de uso cuidadoso. Su currículum era sencillo pero consistente. 15 años de experiencia en trabajo doméstico, referencias impecables de 5 familias diferentes y una especialización que había llamado la atención de doña Carmen, la secretaria personal de Rodrigo. Cuidado de niños con necesidades especiales. La historia personal de Esperanza era un reflejo doloroso de la situación que vivía la familia Mendoza. Había sido madre de trillizos también, pero una complicación durante el parto se había llevado a 2 de sus bebés, y el tercero había fallecido a los 8 meses por una cardiopatía congénita. Su esposo, incapaz de soportar el dolor de la pérdida, había abandonado el hogar, dejándola sumida en una depresión tan profunda que había perdido el trabajo como maestra de preescolar que tanto amaba. Fueron esos años de oscuridad los que la llevaron al trabajo doméstico, donde encontró una forma de canalizar su amor maternal frustrado cuidando a los hijos de otras familias. Durante los últimos 5 años, Esperanza se había especializado en casos difíciles, niños autistas que necesitaban rutinas muy específicas, pequeños con problemas de conducta que habían agotado la paciencia de múltiples cuidadoras, bebés prematuros que requerían atención médica constante. Su reputación en el círculo cerrado de empleados domésticos especializados era legendaria. Se decía que tenía una intuición casi sobrenatural para entender lo que los niños necesitaban, incluso cuando ellos mismos no podían expresarlo. Pero nunca había enfrentado un caso como el de los trillizos Mendoza. Rodrigo la recibió en su oficina privada, un espacio masculino decorado con muebles de cuero y trofeos que celebraban sus éxitos empresariales. Sin embargo, las ojeras profundas que marcaban su rostro y la tensión visible en cada línea de su cuerpo contaban una historia diferente a la del exitoso hombre de negocios. Esperanza, con su presencia serena y sus ojos café que irradiaban una calidez maternal natural, escuchó en silencio mientras él le explicaba la situación con una mezcla de desesperación y resignación que partía el corazón. «Señorita Morales», le dijo Rodrigo con voz cansada, «no voy a mentirle. Esta no es una situación normal. Mis hijos no han dormido bien en 3 años. Las noches aquí son difíciles. Los especialistas dicen que necesitan tiempo, pero el tiempo parece estar empeorando las cosas en lugar de curarlas.
Necesito a alguien que entienda que no está aquí solo para limpiar o cocinar. Necesito a alguien que pueda ayudarme a salvar a mis hijos. Esperanza había escuchado atentamente, sin interrumpir, observando las fotografías familiares que decoraban el escritorio. Había una imagen particularmente conmovedora. Alejandra Mendoza rodeada de sus 3 pequeños, en lo que parecía haber sido un día perfecto en Chapultepec. Los niños sonreían con esa alegría genuina que solo la inocencia infantil puede producir, y su madre los miraba con una expresión de amor tan puro que resultaba doloroso saber que esa felicidad había sido destrozada para siempre. «Señor Rodrigo», respondió Esperanza con su voz suave pero firme, «entiendo perfectamente lo que me está pidiendo. Yo también perdí a mis bebés, y sé lo que es vivir con un dolor que parece no tener cura. Pero también sé que los niños tienen una capacidad de sanación que los adultos a veces subestimamos. Si me permite trabajar con Santiago, Mateo y Sebastián, no le prometo milagros inmediatos, pero sí le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlos a encontrar la paz». Esa primera noche, Esperanza se instaló en la habitación de empleados que habían adaptado como base de operaciones para las cuidadoras nocturnas. Desde allí podía escuchar todo lo que sucedía en el piso superior, donde estaban las habitaciones de los niños. Rodrigo le había explicado la rutina. Los pequeños se acostaban a las 8 de la noche, pero rara vez lograban dormir antes de las 2 o 3 de la madrugada. Pasaban esas horas en un estado de semivigilia angustiosa, moviéndose de una cama a otra, consolándose mutuamente, creando un sistema de supervivencia que les permitía enfrentar juntos los terrores que los aquejaban. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, Esperanza escuchó los primeros sonidos de inquietud procedentes del piso superior. No eran gritos todavía, sino murmullos nerviosos, pasos pequeños corriendo por el pasillo, puertas que se abrían y cerraban. Decidió subir, no para intervenir inmediatamente, sino para observar y entender la dinámica que había desarrollado la familia para lidiar con la crisis nocturna. Lo que vio le partió el corazón y al mismo tiempo le dio la primera pista sobre cómo podría ayudar. Los 3 niños habían salido de sus habitaciones individuales y se habían reunido en la habitación de Santiago, que por alguna razón desconocida se había convertido en su refugio nocturno. Estaban sentados en el suelo, formando un pequeño círculo, susurrándose palabras de consuelo mutuo con una madurez que no debería existir en niños de 6 años. Mateo tenía su mano en el hombro de Sebastián, quien temblaba visiblemente. Santiago, a pesar de ser técnicamente el mayor por apenas unos minutos, había asumido el rol de protector, manteniendo la calma mientras sus hermanos luchaban contra sus propios demonios internos. Esperanza observó desde la puerta entreabierta durante varios minutos, sin hacer ruido, estudiando los patrones de comportamiento que habían desarrollado. Era evidente que los niños habían creado su propio sistema de apoyo emocional, pero también era claro que ese sistema los mantenía en un estado de alerta constante que impedía el descanso verdadero. Cuando finalmente decidió hacer su presencia conocida, lo hizo de la manera más suave posible, tocando apenas la puerta y esperando a que ellos la notaran antes de entrar. «Hola, muchachos», dijo con voz apenas audible, agachándose para quedar a su altura. «Soy Esperanza, vine para ayudarlos a que las noches sean menos difíciles». Los 3 niños la observaron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que caracteriza a los pequeños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar peligroso. Santiago, como el líder natural del grupo, fue el primero en hablar. «¿Eres doctora?», preguntó con voz pequeña pero directa. «No, mi amor»,
respondió Esperanza, sentándose en el suelo con ellos, respetando su círculo sin invadirlo. Soy mucama, pero también fui mamá, y sé lo que es tener miedo por las noches. Mateo, con su tic nervioso más pronunciado por la presencia de una extraña, preguntó, ¿tus niños también tenían pesadillas? Esperanza sintió el corazón encogerse, pero mantuvo la calma. Mis niños ya no están conmigo, pero cuando estaban aquí, a veces también tenían miedo. Les cantaba canciones para que supieran que no estaban solos. Sebastián, que había permanecido en silencio, se acercó apenas unos centímetros hacia ella. Era un movimiento casi imperceptible, pero Esperanza lo notó inmediatamente. En sus años de experiencia con niños traumatizados, había aprendido a leer esas señales sutiles que indicaban cuando un pequeño comenzaba a bajar sus defensas. «¿Podrías cantarnos algo?», susurró Santiago, sorprendiendo a sus hermanos con la petición. Esperanza comenzó a tararear una canción de cuna que había aprendido de su propia madre, una melodía tradicional mexicana que hablaba sobre la luna que cuida a los niños mientras duermen y las estrellitas que velan sus sueños. Su voz era suave, maternal, sin forzar la atención sino simplemente ofreciendo una presencia calmante. Gradualmente notó que los músculos tensos de los pequeños comenzaban a relajarse ligeramente. Mateo dejó de mover las manos compulsivamente y Sebastián se recostó contra la pared, cerrando los ojos por primera vez en horas. No era sueño todavía, pero era el primer paso, un momento de paz en medio de la tormenta nocturna que había caracterizado sus vidas durante tanto tiempo. Esperanza continuó cantando suavemente hasta que vio que los tres niños habían logrado relajarse lo suficiente como para intentar regresar a sus camas. No durmieron esa noche, pero por primera vez en meses no lloraron tampoco. Durante las siguientes semanas, Esperanza estableció una rutina cuidadosamente calibrada que respetaba los mecanismos de defensa que los niños habían desarrollado, mientras gradualmente introducía elementos de normalidad y seguridad. No intentó forzar cambios dramáticos, sino que se concentró en pequeñas victorias que pudieran acumularse con el tiempo. Descubrió que Santiago respondía mejor a rutinas muy estructuradas que le daban sensación de control. Mateo necesitaba actividades físicas durante el día que agotaran su energía nerviosa. Sebastián requería contacto físico reconfortante, pero solo cuando él lo solicitaba. La transformación no fue inmediata ni milagrosa. Hubo noches difíciles donde los terrores regresaban con fuerza, donde Esperanza se quedaba despierta hasta el amanecer sosteniendo a uno o varios de los niños mientras atravesaban episodios de pánico que los dejaban exhaustos y temblorosos. Pero también comenzaron a aparecer momentos de progreso, una noche donde Mateo logró dormir 2 horas consecutivas, una madrugada donde Sebastián no despertó gritando, una ocasión donde Santiago admitió que se sentía un poquito menos asustado cuando Esperanza estaba cerca. Rodrigo observaba estos cambios incrementales con una mezcla de esperanza cautelosa y gratitud profunda. Por primera vez en años, no tenía que quedarse despierto toda la noche consolando a sus hijos. No tenía que cancelar juntas importantes, porque los niños habían tenido una crisis nocturna particularmente severa. Lentamente, su propia salud mental comenzó a estabilizarse a medida que la de sus hijos mejoraba. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después de la llegada de Esperanza, durante una tormenta eléctrica particularmente intensa que azotó la Ciudad de México. Los relámpagos y truenos habían sido uno de los desencadenantes más poderosos de los terrores nocturnos de los trillizos, porque el sonido les recordaba el estrépito del accidente que había marcado sus vidas. Esa noche,
Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas y los truenos lejanos anunciaron la tormenta que se acercaba, Esperanza supo que enfrentarían una de las pruebas más difíciles hasta el momento. Como era previsible, los tres niños se reunieron en la habitación de Santiago antes de que la tormenta llegara a su punto máximo. Pero esta vez, en lugar de agruparse en el suelo en su círculo defensivo habitual, corrieron inmediatamente a buscar a Esperanza. La encontraron en el pasillo, dirigiéndose hacia ellos con mantas adicionales y una expresión de calma determinada que los tranquilizó instantáneamente. «Vengan acá, mis amores», les dijo abriendo sus brazos. «Esta noche vamos a enseñarle a la tormenta que no le tenemos miedo». Se instalaron en la sala de estar del segundo piso, que tenía ventanales grandes que permitían ver la tormenta sin estar directamente expuestos a ella. Esperanza había traído almohadas y mantas, creando un espacio acogedor donde los cuatro se acomodaron mientras la naturaleza desplegaba su espectáculo afuera. En lugar de huir del sonido de los truenos, Esperanza los ayudó a enfrentarlos. «Miren qué hermoso es», les dijo, señalando hacia las ventanas, mientras un relámpago iluminaba el cielo nocturno. «La lluvia está lavando todas las cosas tristes del día para que mañana podamos empezar frescos y limpios». Santiago, con voz temblorosa pero valiente, preguntó: «¿Los truenos no pueden lastimarnos aquí adentro?» «No, mi cielo», respondió Esperanza con firmeza. «Estamos seguros, esta casa nos protege y yo estoy aquí para cuidarlos». Mateo, acurrucado contra su lado, murmuró: «¿Te vas a quedar toda la noche?» «Me voy a quedar todo el tiempo que necesiten», prometió Esperanza, y algo en su tono les aseguró que era una promesa que cumpliría. Conforme la tormenta se intensificaba, los niños se fueron relajando gradualmente. Esperanza les contó historias sobre tormentas mágicas que traían buenos sueños. Les enseñó a contar los segundos entre relámpagos y truenos para calcular qué tan lejos estaba la tormenta, y les explicó por qué la lluvia era necesaria para que las plantas crecieran y las flores florecieran. Transformó algo que había sido una fuente de terror en una lección sobre la belleza y la importancia de los fenómenos naturales. Para sorpresa de todos, incluida la propia Esperanza, los tres niños se quedaron dormidos antes de que la tormenta terminara. No fue un sueño intranquilo lleno de sobresaltos, sino un descanso profundo y reparador. Dormían apilados como cachorros, con Sebastián usando el regazo de Esperanza como almohada, Mateo acurrucado contra su costado y Santiago recostado con la cabeza en su hombro. Era la primera vez en 3 años que habían dormido durante una tormenta, y la imagen era tan conmovedora que Rodrigo, quien había subido a verificar cómo estaban, se quedó parado en la entrada sin atreverse a respirar, por temor a romper el encanto de ese momento milagroso. Esa noche marcó el inicio de una transformación más profunda. Los niños comenzaron a asociar la presencia de Esperanza no solo con seguridad, sino con la posibilidad real de descanso y paz. Empezaron a buscarla activamente cuando se sentían ansiosos, no solo durante las noches, sino también durante el día cuando algo los preocupaba o los asustaba. Esperanza respondía a cada llamada con paciencia infinita, nunca haciéndolos sentir como una carga o una molestia. Gradualmente, las rutinas nocturnas comenzaron a cambiar. En lugar de reunirse en el suelo en posición defensiva, los niños empezaron a pedir que Esperanza se quedara con ellos en sus propias habitaciones. Primero fue Santiago, quien se atrevió a pedirle que se sentara en la silla junto a su cama mientras él intentaba dormir. Luego Mateo solicitó lo mismo, y finalmente Sebastián, quien había desarrollado la costumbre más adorable de tomarle la mano a Esperanza y no soltarla hasta que el sueño lo venciera completamente.
Los cambios no se limitaron a las noches. Durante el día, los niños comenzaron a mostrar señales de recuperación en múltiples aspectos de sus vidas. Santiago retomó su interés por los libros y comenzó a leer nuevamente, algo que no había hecho desde el accidente. Mateo empezó a jugar con sus juguetes de construcción, creando edificios elaborados que mostraba orgullosamente a Esperanza cada tarde. Sebastián, el más afectado por el trauma, comenzó a hablar más, primero en susurros dirigidos exclusivamente a Esperanza, pero gradualmente con más confianza y volumen. Rodrigo observaba estos cambios con asombro y gratitud. Durante una conversación con Esperanza mientras los niños jugaban en el jardín, le confesó algo que había estado guardando en su corazón. Esperanza, le dijo con voz emocionada, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mis hijos. En 3 años, ningún especialista, ninguna terapia, ningún tratamiento había logrado lo que tú has conseguido en 2 meses. Esperanza, que estaba doblando la ropa de los niños con esa meticulosidad que caracterizaba todo su trabajo, levantó la vista y sonrió con esa calidez maternal que se había convertido en el ancla emocional de la familia. «Señor Rodrigo», respondió, «yo no hice nada especial. Solo les di lo que cualquier niño necesita. Amor incondicional, paciencia y la seguridad de saber que no están solos en sus miedos». «Pero hay algo más», insistió Rodrigo. «Algo que los conecta contigo de una manera que no puedo explicar. Es como si hubieras llegado exactamente cuando más te necesitábamos». Esperanza guardó silencio por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. Finalmente, decidió compartir algo que había mantenido en privado. «Señor Rodrigo», dijo suavemente, «cuando perdí a mis bebés, pensé que nunca más podría ser madre, que mi propósito en la vida se había terminado junto con ellos. Pero trabajando con Santiago, Mateo y Sebastián, he entendido que ser madre no se trata solo de dar a luz. Se trata de amar, proteger y nutrir. Estos niños me han dado la oportunidad de ser la madre que siempre quise ser, y yo espero estar dándoles el amor maternal que necesitan para sanar». Rodrigo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Sabes qué me dijo Santiago ayer?», preguntó. «Me dijo que cuando tenga pesadillas, imagina que tú estás ahí cantándole, y que eso hace que los monstruos se vayan. Mateo me contó que cuando se siente nervioso en el colegio, recuerda tu voz, diciéndole que es valiente y especial. Y Sebastián me preguntó si tú podrías ser su mamá de verdad». Esperanza sintió el corazón acelerarse. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que tú ya eres parte de nuestra familia y que el amor que siente por ti es real, sin importar las etiquetas». Durante los meses siguientes, la dinámica familiar continuó evolucionando de maneras hermosas e inesperadas. Los trillizos no solo recuperaron su capacidad de dormir, sino que redescubrieron la alegría de vivir. La casa se llenó nuevamente de risas, de juegos, de conversaciones animadas durante las comidas. Esperanza había logrado algo que parecía imposible. Había ayudado a 3 niños traumatizados a reconstruir su confianza en el mundo y en su propia capacidad de ser felices. Pero quizás el cambio más significativo se dio en la relación entre los niños y su padre. Rodrigo, liberado de la angustia constante de ver a sus hijos sufrir, pudo reconectarse con ellos de una manera que no había sido posible durante los años de crisis. Comenzó a llegar más temprano del trabajo para pasar tiempo con ellos antes de la cena. Los fines de semana organizaba actividades familiares que incluían naturalmente a Esperanza, quien se había convertido en una figura maternal indispensable en sus vidas. El momento definitivo
llegó durante las vacaciones de Navidad. Rodrigo había planeado un viaje familiar a Acapulco, la primera vez que se alejarían de casa desde el accidente. Los niños estaban emocionados, pero también nerviosos por estar lejos de su entorno seguro. Cuando Rodrigo les preguntó si querían que Esperanza los acompañara, la respuesta fue unánime e inmediata. «Sí, por favor», gritaron los tres al unísono, abrazándose a ella como si temieran que pudiera desaparecer. Durante esas vacaciones, algo mágico sucedió. Por primera vez, desde la muerte de Alejandra, la familia Mendoza funcionó como una unidad completa y feliz. Los niños jugaron en la playa con esa libertad y alegría que solo la infancia puede producir. Rodrigo se relajó de una manera que no había experimentado en años, y Esperanza, viendo a sus niños correr por la arena construyendo castillos y gritando de alegría con cada ola que se acercaba, sintió que su corazón roto había encontrado finalmente una forma de sanar. Una noche, mientras los niños dormían profundamente en sus camas del hotel, sin pesadillas, sin terrores nocturnos, simplemente entregados al descanso reparador de la infancia feliz, Rodrigo y Esperanza se sentaron en la terraza de su habitación a conversar bajo las estrellas. «Esperanza», dijo Rodrigo, tomando su mano con delicadeza. «Tengo algo que preguntarte y quiero que sepas que no hay presión en mi pregunta. Puedes decir que no y nada va a cambiar entre nosotros». Esperanza sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero mantuvo la calma. «Te escucho», respondió suavemente. «Mis hijos te aman como a una madre», comenzó Rodrigo. «Y yo me he enamorado de la mujer extraordinaria que eres. No solo por lo que has hecho por Santiago, Mateo y Sebastián, sino por tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de amar sin límites. ¿Considerarías la posibilidad de que esta familia sea oficialmente tuya? ¿Te casarías conmigo, Esperanza?» Esperanza guardó silencio por un largo momento, no por duda, sino por el asombro de ver cómo la vida podía dar vueltas tan impredecibles. Había llegado a esa casa como una empleada doméstica desesperada por trabajo, y había encontrado la familia que creía perdida para siempre. «Rodrigo», respondió finalmente, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, «no hay nada en el mundo que desee más que ser oficialmente la madre de esos 3 niños extraordinarios y tu esposa. Sí, acepto». La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de Polanco. Santiago, Mateo y Sebastián fungieron como padrinos de anillos, vestidos con pequeños trajes que los hacían verse como angelitos traviesos. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Sebastián levantó la mano y declaró con voz clara y fuerte: «Yo quiero objetar que tardaron tanto tiempo en casarse. Esperanza ya era nuestra mamá desde hace mucho». La risa que siguió a esta declaración fue tan contagiosa y llena de amor que hasta los invitados más serios terminaron llorando de felicidad. 2 años después, la familia Mendoza Morales había crecido con la llegada de los gemelos Ana Esperanza y Carlos Rodrigo, quienes desde el primer día fueron recibidos por Santiago, Mateo y Sebastián como los hermanos menores más preciados del mundo. Los trillizos, ahora de 9 años, habían desarrollado una sabiduría emocional extraordinaria, producto de haber superado su trauma temprano en la vida. Se habían convertido en los hermanos mayores más protectores y amorosos que se pudieran imaginar. Esperanza, ahora conocida en el exclusivo vecindario de Polanco como la señora Mendoza, nunca olvidó sus raíces ni el camino que la había llevado hasta esa vida bendecida. Estableció una fundación para ayudar a familias que habían perdido madres en accidentes de tránsito,
proporcionando apoyo psicológico y económico para que ningún niño tuviera que sufrir solo como habían sufrido Santiago, Mateo y Sebastián. También creó un programa de capacitación para empleadas domésticas que quisieran especializarse en el cuidado de niños con trauma, porque entendía que a veces las manos más callosas pueden tener el poder de sanar los corazones más rotos. Rodrigo, transformado completamente por el amor de Esperanza y la recuperación de sus hijos, se había convertido en un padre presente y un esposo devoto. Sus empresas continuaban prosperando, pero ahora tenía claro que el éxito verdadero se medía en abrazos recibidos al llegar a casa, en noches de sueño tranquilo y en la risa de 5 niños que llenaban cada rincón de la mansión con música más hermosa que cualquier sinfonía. Una tarde de domingo, mientras toda la familia disfrutaba de una comida en el jardín, Santiago hizo una observación que resumía perfectamente la transformación que habían vivido. «Mamá Esperanza», dijo con esa seriedad que caracterizaba sus momentos más profundos. «¿Te acuerdas cuando no podíamos dormir y teníamos miedo todo el tiempo?» «Por supuesto que me acuerdo, mi amor», respondió Esperanza, acariciando el cabello de su hijo del corazón. «A veces siento como si esa época hubiera sido un sueño muy feo», continuó Santiago, «como si esta vida con ustedes fuera la vida real y aquellos años de miedo fueran solo una pesadilla que ya terminó». Mateo, ahora un niño extrovertido y confiado que había retomado completamente su personalidad alegre, agregó: «Yo ya casi no me acuerdo de cómo se sentía tener miedo por las noches. Ahora cuando me acuesto, solo pienso en cosas bonitas». Sebastián, quien se había convertido en el más expresivo de los tres después de años de silencio, abrazó a Esperanza por el cuello y susurró en su oído: «Gracias por salvarnos, mami. Gracias por enseñarnos que es seguro dormir otra vez». Rodrigo observaba esta escena con el corazón desbordando de gratitud. Recordaba vívidamente aquellos días oscuros, cuando pensaba que sus hijos nunca se recuperarían, cuando las noches eran campos de batalla contra terrores invisibles, cuando cada amanecer traía más agotamiento en lugar de esperanza renovada. El contraste con la realidad actual era tan dramático que a veces le parecía imposible que fuera la misma familia. Los pequeños Ana Esperanza y Carlos Rodrigo, ahora de 2 años, correteaban por el jardín persiguiendo mariposas, completamente ajenos al milagro de normalidad que representaba su existencia. Para ellos, tener 3 hermanos mayores que los adoraban, una madre que los mimaba sin límites y un padre que nunca estaba demasiado ocupado para jugar con ellos, era simplemente la realidad natural del mundo. No conocían la angustia, no habían experimentado el miedo nocturno, no sabían lo que era vivir en estado de alerta constante. Eran la prueba viviente de que la familia Mendoza Morales había logrado romper el ciclo de trauma y crear un nuevo legado de amor y seguridad. Esperanza, ahora de 37 años, había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Su rostro, que cuando llegó a la casa de Polanco mostraba las marcas del dolor y la pérdida, ahora irradiaba la serenidad de una mujer que había encontrado su propósito. Sus manos, callosas por años de trabajo doméstico, ahora cargaban bebés propios y acariciaban las mejillas de 5 niños que la llamaban mamá. Su corazón, que una vez estuvo roto por la pérdida de sus trillizos biológicos, ahora albergaba un amor tan vasto que parecía imposible que cupiera en un solo pecho humano. Pero tal vez el cambio más significativo era la forma en que la familia había aprendido a honrar el pasado sin permitir que los definiera. En la sala principal de la casa, junto a las fotografías de matrimonio de Rodrigo y Esperanza y los retratos familiares actuales,
había un altar hermoso dedicado a Alejandra. Los niños habían aprendido a hablar de su primera mamá con amor y gratitud, entendiendo que era posible amar profundamente a dos madres diferentes sin que eso representara una traición a ninguna de las dos. Mi primera mamá me enseñó a leer, le había dicho Santiago a Ana Esperanza una tarde mientras jugaban. Y mi segunda mamá me enseñó a no tener miedo. Las dos son importantes. Esta sabiduría infantil había ayudado incluso a Rodrigo a procesar su propio duelo de una manera más saludable. Durante años había vivido con culpa por seguir adelante, sintiéndose como si amar nuevamente fuera una traición a la memoria de Alejandra. Pero observando cómo sus hijos habían logrado integrar ambos amores en sus corazones de manera natural y hermosa, había aprendido que el amor verdadero se multiplica en lugar de dividirse. El 6º aniversario del accidente cayó en un martes lluvioso de noviembre. Por primera vez desde la tragedia, la fecha no estuvo marcada por crisis o retrocesos. En cambio, la familia organizó una ceremonia privada de agradecimiento. Visitaron la tumba de Alejandra llevando flores frescas y dibujos que los niños habían hecho para ella. Cada uno compartió un recuerdo especial y una expresión de gratitud por el tiempo que habían tenido juntos. Pero lo más conmovedor fue cuando Sebastián, ahora un niño seguro de sí mismo y articulado, habló en nombre de sus hermanos. «Primera mami», dijo dirigiéndose a la lápida con la naturalidad de quien mantiene conversaciones regulares con el cielo. «Queremos que sepas que somos muy felices ahora. Mamá Esperanza nos cuida muy bien, igual que tú lo hacías. Ya no tenemos miedo por las noches y ya no lloramos cuando llueve. Tenemos hermanitos pequeños que son muy traviesos, pero los amamos mucho. Papá sonríe otra vez y nuestra casa está llena de risas. Sabemos que desde allá arriba puedes ver todo y esperamos que estés orgullosa de nosotros». Santiago continuó. «Gracias por elegir a mamá Esperanza para que nos cuidara. Sabemos que fuiste tú quien la mandó a nuestra casa, porque era exactamente lo que necesitábamos». Mateo concluyó. «Te prometemos que siempre vamos a recordarte con amor, y que vamos a cuidar muy bien a papá y a mamá Esperanza, igual que ellos nos cuidan a nosotros». Esa noche, por primera vez en 6 años, llovió fuerte y nadie en la casa Mendoza Morales despertó asustado. Santiago, Mateo y Sebastián durmieron profundamente en sus propias habitaciones, seguros en el conocimiento de que estaban protegidos y amados. Ana Esperanza y Carlos Rodrigo durmieron como angelitos, arrullados por el sonido de la lluvia que sus hermanos mayores ya habían aprendido a encontrar reconfortante en lugar de aterrador. Rodrigo y Esperanza permanecieron despiertos un poco más, acurrucados en su cama matrimonial, escuchando el sonido de la casa en paz. No había gritos, no había pasos nerviosos por los pasillos, no había pequeños golpeando a su puerta buscando refugio. Solo el silencio sagrado de una familia que había aprendido que después de la tormenta más devastadora, es posible reconstruir no solo lo que se perdió, sino algo aún más hermoso. «¿En qué piensas?», susurró Rodrigo, notando que Esperanza tenía los ojos abiertos, contemplando el techo. «Pienso en lo misteriosos que son los caminos de la vida», respondió ella suavemente. «Cuando perdí a mis bebés, pensé que el mundo se había acabado. Cuando llegué a tu casa, solo buscaba trabajo para sobrevivir. Nunca imaginé que encontraría una familia más grande y más amorosa de la que jamás soñé tener. Los niños dicen que Alejandra te envió a nosotros», comentó Rodrigo. «¿Y sabes qué? Creo que tienen razón. Creo que de alguna manera ella sabía exactamente lo que sus hijos iban a necesitar y te puso en nuestro camino». Esperanza sonrió en la oscuridad. «Tal vez».
O tal vez simplemente éramos almas rotas que necesitaban encontrarse para sanar juntas. Pero independientemente de cómo llegamos aquí, estoy profundamente agradecida por cada momento de esta vida que construimos juntos. Al día siguiente, Esperanza recibió una llamada que la llenó de emoción. Era de la directora de una casa hogar para niños huérfanos en la colonia Roma, quien había escuchado sobre su trabajo con la fundación y tenía una propuesta especial. Señora Mendoza, le dijo la directora, tenemos una situación muy particular. Nos llegaron 4 hermanos huérfanos, entre los 3 y los 8 años, que presenciaron un accidente doméstico traumático. Los mayores no hablan, los pequeños no duermen, y ninguno de nuestros especialistas ha logrado conectar con ellos. Sus propios hijos fueron casos similares, ¿verdad? Me preguntaba si usted podría considerar ayudarnos, quizá visitarlos una vez por semana para compartir su experiencia. Esperanza sintió inmediatamente que el corazón se le aceleraba. No era coincidencia. Era el universo ofreciéndole la oportunidad de devolver el milagro que había recibido. Por supuesto, respondió sin dudarlo. Puedo ir mañana mismo si es necesario. Esa tarde, durante la cena familiar, Esperanza compartió la noticia con su familia. La respuesta fue inmediata y unánime. Nosotros también queremos ayudar, declaró Santiago. Podemos enseñarles a los niños que no hablan que es seguro usar la voz otra vez. Y yo puedo mostrarles mis juguetes para que no estén aburridos, agregó Mateo con entusiasmo. Podemos contarles cómo se siente ya no tener miedo, concluyó Sebastián con esa sabiduría que había adquirido a través de su propia experiencia. Rodrigo observó a su familia planear cómo compartir su amor con niños desconocidos que enfrentaban el mismo trauma que ellos habían superado y sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo abrumó. Sus hijos no solo habían sanado de sus propias heridas, sino que habían desarrollado una empatía y una generosidad que los convertía en pequeños sanadores por derecho propio. 3 meses después, la casa hogar había experimentado una transformación notable. Los 4 hermanos huérfanos, Diego, María, Sofía y el pequeño Ángel, habían comenzado a mostrar señales significativas de recuperación bajo la guía amorosa de Esperanza y el apoyo entusiasta de los hermanos Mendoza Morales. Santiago había logrado que Diego, el mayor de los hermanos huérfanos, pronunciara sus primeras palabras en meses. Mateo había enseñado a María y Sofía juegos que las hacían reír hasta que les dolía el estómago. Sebastián se había convertido en el compañero constante del pequeño Ángel, quien había empezado a dormir toda la noche cuando Sebastián le cantaba las mismas canciones de cuna que Esperanza había usado con él años atrás. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Los niños que una vez fueron las víctimas se habían convertido en los sanadores. La mujer que llegó como empleada doméstica se había transformado en una madre, esposa y líder comunitaria que tocaba vidas en círculos cada vez más amplios. Durante la celebración del 10º cumpleaños de los trillizos, la casa se llenaba de risas de niños correteando por el jardín, de música festiva y del aroma de pastel de chocolate casero. Esperanza se tomó un momento para observar la escena desde la terraza del 2º piso. Ahí estaban Santiago, Mateo y Sebastián, ahora niños seguros, felices y llenos de vida, enseñando a los hermanos de la casa hogar cómo jugar a la pirinola. Rodrigo cargaba a Ana Esperanza mientras Carlos Rodrigo se aferraba a su pierna, ambos pequeños gritando de alegría cada vez que su papá los hacía volar por el aire. Los niños de la casa hogar reían sin inhibiciones por primera vez en meses, completamente integrados a la celebración como si fueran parte de la familia extendida.
¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo una voz familiar detrás de ella. Esperanza se volteó para encontrar a doña Carmen, la secretaria de Rodrigo que había sido instrumental en su contratación original. Ahora era más que una empleada. Se había convertido en la abuela adoptiva de los niños y una de las mejores amigas de Esperanza. ¿Qué cosa, doña Carmen?, preguntó Esperanza con curiosidad. Que todo comenzó con una decisión desesperada de contratar ayuda doméstica nocturna, respondió Carmen con una sonrisa llena de sabiduría. Rodrigo pensaba que estaba contratando a alguien para que cuidara a sus hijos durante las noches difíciles. No sabía que estaba invitando a un ángel que iba a transformar completamente sus vidas. No soy ningún ángel, protestó Esperanza humildemente. Solo soy una mujer que encontró su propósito cuidando a niños que necesitaban amor. Exactamente, replicó Carmen. Y eso es lo que te convierte en un ángel. Los ángeles no son seres perfectos que bajan del cielo. Son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias por amor. Mientras observaban la fiesta continuar abajo, Carmen agregó algo que había estado guardando en su corazón por mucho tiempo. Esperanza, quiero que sepas que en mis 40 años trabajando para diferentes familias, nunca había visto una transformación como la que has logrado en esta casa. No solo salvaste a Santiago, Mateo y Sebastián, salvaste a Rodrigo también. Y más que eso, has creado un legado de amor que va a impactar a generaciones de niños a través de tu fundación. Esperanza sintió las lágrimas llenando sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud pura. Doña Carmen respondió con voz emocionada. Yo llegué aquí pensando que iba a dar cuidados domésticos, pero resulta que fueron ellos quienes me cuidaron a mí. Me dieron la familia que creí perdida para siempre. Me dieron un propósito más grande de lo que jamás imaginé. Y me enseñaron que los finales felices sí existen, incluso después de las tragedias más devastadoras. En ese momento, Santiago gritó desde el jardín. «Mamá Esperanza, ven rápido. El pequeño ángel dijo tu nombre». Esperanza corrió escaleras abajo para encontrar al niño de 4 años de la casa hogar, pronunciando claramente Esperanza, mientras la buscaba con ojos brillantes de confianza renovada. Era la primera palabra que había pronunciado desde que presenció el accidente que lo dejó huérfano, y la había elegido para nombrar a la mujer que le estaba enseñando que era seguro confiar nuevamente en los adultos. Mientras tomaba al pequeño ángel en sus brazos y lo cubría de besos, Esperanza entendió completamente la magnitud del milagro que había sido su vida. Había llegado a la mansión de Polanco como Esperanza Morales, empleada doméstica desesperada por trabajo. Se había convertido en Esperanza Mendoza Morales, madre de 5, esposa amada y sanadora de corazones rotos. Pero más importante aún, se había convertido en el puente entre el trauma y la sanación para docenas de niños que ahora sabían que después de la oscuridad más profunda, siempre llega el amanecer. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños estuvieron dormidos en sus camas, todos durmiendo profundamente, sin pesadillas, sin terrores nocturnos, simplemente entregados al descanso reparador de la infancia feliz, Rodrigo y Esperanza se sentaron en el jardín bajo las estrellas, tal como habían hecho en aquella playa de Acapulco años atrás, cuando él le propuso matrimonio. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Rodrigo tomando la mano de su esposa. «Arrepentimientos», repitió Esperanza, contemplando la casa donde 5 niños dormían seguros y felices. «Mi único arrepentimiento es no haber llegado a esta familia un día antes».
Cada momento que Santiago, Mateo y Sebastián sufrieron sin poder dormir es un momento que me hubiera gustado poder evitarles. Pero tal vez llegaste exactamente en el momento correcto, reflexionó Rodrigo. Tal vez necesitabas pasar por tu propio dolor para poder entender el de ellos. Tal vez todos nosotros necesitábamos caminar por la oscuridad para poder apreciar completamente la luz que encontramos juntos. Esperanza asintió, pensando en la sabiduría de esas palabras. Tienes razón. Si no hubiera perdido a mis propios bebés, tal vez no habría entendido tan profundamente lo que Santiago, Mateo y Sebastián necesitaban. Mi dolor me preparó para poder sanar el de ellos. Y ahora mira todo lo que hemos construido juntos, dijo Rodrigo, señalando hacia la casa. 5 niños que se aman como hermanos, una fundación que ayuda a familias en crisis, una familia extendida que incluye a niños que encontraron esperanza cuando ya la habían perdido. Todo porque una mucama extraordinaria llegó a nuestra casa exactamente cuando más la necesitábamos. En el silencio contemplativo que siguió, ambos pensaron en el viaje increíble que los había llevado desde aquella primera noche cuando Esperanza encontró a 3 niños, aterrorizados, agrupados en el suelo, hasta esta realidad donde esos mismos niños dormían en paz absoluta, rodeados de amor incondicional y seguridad total. ¿Sabes cuál es mi sueño ahora?, susurró Esperanza. Dímelo, respondió Rodrigo con curiosidad, que cuando Santiago, Mateo, Sebastián, Ana Esperanza y Carlos Rodrigo sean adultos y tengan sus propios hijos, les cuenten esta historia. Que les digan cómo una familia rota se convirtió en una familia completa, cómo el amor puede sanar las heridas más profundas y cómo a veces los milagros llegan disfrazados de empleadas domésticas que simplemente saben cómo cantar canciones de cuna que espantan las pesadillas. Ese es un sueño hermoso, respondió Rodrigo, besando suavemente su frente. Y estoy seguro de que se va a cumplir, porque esta historia de amor y sanación es demasiado poderosa para quedarse en una sola generación. Mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México y una brisa suave movía las hojas de los árboles del jardín, Esperanza Mendoza Morales cerró los ojos y sintió una paz profunda llenando su corazón. En algún lugar del cielo estaba segura de que Alejandra sonreía, sabiendo que sus hijos estaban en las mejores manos posibles. En algún lugar de su propia alma, los bebés que había perdido años atrás descansaban en paz, sabiendo que su madre había encontrado una forma hermosa de honrar su memoria, amando a otros niños con la misma intensidad que los habría amado a ellos. La casa de Polanco ya no resonaba con gritos de terror nocturno. Ahora vibraba con el sonido más hermoso del mundo, el silencio sagrado de una familia durmiendo en paz, sabiendo que el amor había vencido al miedo, que la esperanza había triunfado sobre la desesperación, y que los finales felices no son solo cuentos de hadas, sino realidades posibles para aquellos que tienen el valor de amar sin límites, incluso después de haber perdido todo. ¿Y tú? ¿Crees que existen personas que llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos? ¿Piensas que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.